Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por recibirme, gracias por volverme a invitar. Ya llevo desde el 2019 que no estaba por aquí y siempre es un placer volver a Lima y ver a viejos amigos, a viejos y amigos, a todo un poquito. Estamos en la clase magistral y lo primero es explicar que esto no va a ser tanto una predicación así de proclamación y motivacional, sino un estudio bíblico. Sabéis que venimos a eso, ¿no? A prepararnos y vamos a trabajar alrededor del concepto adoración. Se ha dicho mucho, se ha hablado mucho. Hubo una época en la que estaba de moda, de hecho, hacer estos congresos de adoración. Y había un versículo que era Juan 4:23. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es en espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. De hecho, hay un grupo de música que se llama así, ¿verdad? En espíritu, espíritu y verdad, etcétera, etcétera. Y me temo que uno de los trabajos que vamos a tener que hacer en esta clase magistral es desaprender. El ejercicio intelectual más complicado de todos no es aprender, sino desaprender aquellas cosas que quizá hemos aprendido mal. Es mucho más difícil desaprender que aprender. Así que bueno, haremos un trabajo de excavación bíblica, de irnos al texto bíblico, a ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la adoración. Nos esperan 5 sesiones, así que cada sesión, digamos que va a ser acumulativa. Hoy tenemos 3, es un poco la hoja de ruta. Esto es como cuando el piloto, ¿sí?, te dice para dónde vamos a ir. Hay un niño como o manifestándose o que hay que cambiarle el pañal o algo así, ¿no? Bueno, 5 sesiones y será acumulativo. Y te aviso, vamos a hacer una panorámica bíblica. Vamos a ir de Génesis, Apocalipsis, pasando por Hebreos, por Romanos, por los Salmos, por los Evangelios, porque queremos ahondar en el significado de la palabra adoración, porque es algo central para la vida del cristiano. Además, si os portáis bien, haremos algunas tareas también. Vamos a trabajar, no solamente va a ser una clase magistral donde yo voy a estar soltando un montón de información y tú tomando apuntes, sino que también vamos a tener tiempo para procesar. ¿Te parece bien este plan, esta hoja de ruta? ¿Sí? Bien. Entonces, permitidme presentarme ahora, sí. Hola, me llaman Alex San Pedro, pero yo no me llamo así, ese no es mi nombre verdadero. Y uno no puede ser un adorador en espíritu y en verdad sin ser vulnerable y auténtico. Así que te voy a decir mi verdadero nombre. Yo en realidad me llamo José. José Alejandro San Pedro Ángel. Y estos apellidos tan santitos y angelicales que he heredado de mis padres, me dan una apariencia de piedad que no tengo. Sigo en terapia ocupacional, el Señor sigue sanando mi corazón, sigue trabajando en mí. Y mientras Él sana mi corazón, me tiene sirviéndole, que tiene mucho que ver con la adoración, lo veremos. La palabra servicio y la palabra adoración están íntimamente ligadas. Porque, queridos, no hay que ser como Jesús para servir, sino que hay que servir para ser como Jesús. Es parte de tu proceso de adoración, de transformación, de discipulado, de seguimiento de Jesús. Hoy ya estás listo para servir al Señor. No me han puesto el reloj del mal. Normalmente me ponen como el reloj del mal y eso me ayuda. Ya me había confiado en vuestro reloj del mal y no sé. Entonces me puedo poner aquí a hablar y no sé cuándo termino, ¿vale? Entonces, aquí estoy para hablarte de corazón a corazón. Me ha gustado mucho la presentación que me han puesto aquí en el vídeo. Algunas imágenes son de hace 15 kilos o 20 kilos y está muy gracioso. Y bueno, ahí la última vez que vine yo creo que solo tenía un niño, ¿no? Tenía uno, me parece, o recién, o estaba llegando, no sé cómo. Pero bueno, la cuestión es que yo no podía tener hijos, ya conté, yo no podía tener hijos, entonces nació el primero, Martín, que significa guerra, guerrero, Marte, Marcos, ¿verdad? El guerrero. Y entonces, como yo no podía tener hijos, pero el primero fue un milagro, dije, pues es un milagro, aquí ya no va a volver a pasar nada, ¿no? Y entonces en pandemia, en febrero del 2020,
Pues un día nos quedamos sin Netflix. Y no podías ir a comprar, no podías ir a la iglesia, no podías... Dije, bueno, basta. Porque no podíamos tener hijos. ¿Y qué pasó? Trocotro. Que llegó Pau en plena pandemia, Pau, que dicen, Pau, pero es una nena, no es un nene, Pau, de Paula, no, Pau de Pau. Pau. Como Pau Gasol, el que juega básquet, Pau. Pau es Pablo en valenciano, pero también significa paz. Porque yo quería llamar si tuviera tenido una nena, yo quería llamarla Irene. Irene es en griego paz, e Irene, paz. Y entonces cuando me dijeron que era un niño, le dije a Geraldine, ¿podemos llamarle Ireneo? Como uno de los padres de la iglesia. Me hacía mucha ilusión. Ireneo. Imagínate qué cosa tan bonita. Ireneo. ¿A que os gusta Ireneo? ¿A que sí? Además, si eres muy friki, podías llamarle Neo. Para mí todo era perfecto, ¿no? Pero mi esposa se quedó así mirando y dijo, no. Porque yo quería llamar a mis hijos Guerra y Paz, que es un libro de León Tolstoy. Pero mi hijo Martín, cuando dijimos, ¿cómo se va a llamar tu hermano? Y entonces él dijo, Pau. ¿Sí? Y no sabía ni hablar. Y dijo Pau, y por eso se llama mi hijo así. Así que bueno, esta es mi familia preciosa. Estoy pastoreando la comunidad cristiana Valentia desde hace 2 años, más o menos. Asumí el pastorado hace 2 años y 5 meses y ¡pum!, me cayó la pandemia, nos cayó a todos. Y han pasado cosas estos años. Y ha habido pérdidas, tristezas, como dije esta mañana, pero, como dice la canción de Marcos Vidal, aquí estamos, sabedores de que solo fue su gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. Y Dios nos llama a la misión, y la misión es que todas las etnias adoren al Señor. Esa es la misión. Servimos a Dios, proclamamos el mensaje de Jesús para que de toda etnia, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, adoremos al Señor. En ese libro precioso que es el libro de Apocalipsis, un libro fantástico, una boda, y hacia allí apuntan nuestras vidas desde la esperanza. Y quiero comenzar ahora sí, después de las presentaciones, bueno, este es mi acento, yo voy a hablar todo el tiempo así y voy a predicar en Reina Valera de 1900. Y yo tengo una reflexión teológica súper importante en torno a esto, porque ¿cómo se predicaba en 1959? Mal. Se predicaría mal, porque si no estaba la buena, la del 60, que salió al año siguiente, claro, ¿no? Bromas aparte, voy a hablar así todo el tiempo, me perdonáis, intentaré guardar un poquito, no ir muy rápido, pero de todas maneras, este es mi acento, yo digo Zapato, Zozobra, Zaragoza, etcétera, 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 pronuncio la C, si hay algo que no entiendes, levantas la mano y paro un poquito y lo reexplico. ¿De acuerdo? Sí. Y quiero comenzar con una frase, ahora sí, de un orador que me encanta, ya fallecido, él se llama Brennan Manning. Y tengo que empezar siempre con este mantra, me encanta. Él dice, Dios te ama tal y como eres, y no por cómo deberías ser. Porque nadie en toda esta masterclass es como debería ser. Así que relájate. Porque esta masterclass es para ti, es para mí, y Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías ser. Porque nadie en esta masterclass es como debería ser. Y Dios quiere toda nuestra vida. Y hay un matiz que quiero decirte, porque ya que estamos, ¿vale? Permíteme decirte algo, porque voy a soltar durante estas 5 sesiones algunas ideas que no te quiero explicar del todo, sino que evoquen en ti pensamiento, reflexión teológica, para que tú luego puedas en esa semilla dejar a ver qué es lo que crece. A veces decimos, Dios te ama tal y como eres, pero Dios te ama a pesar de lo que eres. Yo he escuchado a algunos predicadores, Dios te ama a pesar de que soy pecador, y eso está bien que yo lo diga. Pero desde el punto de vista de Dios, ese a pesar es como decir, cuando uno se casa, ¿no? Yo te amo, Geraldine, a pesar de que te huelen mal los pies. Imagínate que yo digo eso, ¿no?
No. Porque decirle a una persona, te amo a pesar de, es como que te amo pero hueles mal, pero me acerco a ti con amor, pero me acerco así. Así me acerco a ti. Queridos, Dios no se acerca a ti así. Dios se acerca a ti así. Con todo. Yo te amo con todo lo que me traes. Si vienes oliendo a cerdo, a chancho, a puerco, ¿cómo se dice aquí bien? Cerdo, puerco, chancho, a cerdo. No importa. Dios te ama con todo lo que traes. Luego va a haber un proceso de transformación, lo que tú quieras, pero Dios no se tapa la nariz cuando tú te acercas. Y esto tiene que ser, a mí esto es revelador, porque me da descanso. Dios me ama tal y como soy y acepta mi vida tal y como la tengo. Esta idea de que Dios rechaza, no, cuidado, que primero santifícate para que Dios te acepte, eso no es bíblico. Tú no puedes santificarte a menos que Dios te acepte. ¿Me hago entender? La adoración, queridos, no es para que Dios te acepte. Este es el primer punto que tenemos que trabajar. Y nos vamos a ir a la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia. Primer punto, la adoración no es para que Dios te acepte. Eso es una idea pagana de la adoración. ¿Qué tenías que hacer para que los dioses te aceptaran? ¿Qué tenías que hacer para calmar la ira de los dioses? ¿Qué tenías que hacer? Adorarles, sacrificar algo. ¿Por qué? Porque claro, no llovía, y si no llovía era porque los dioses estaban enfadados, ¿no? Y entonces había que calmar la ira de los dioses. ¿Y cómo hago para calmar la ira de los dioses? Adorando. Y la adoración implicaba sacrificio. Entonces tenía que comenzar, primero sacrificaba, qué sé yo, semillas, sacrificaba cereal. Pero si todavía no llovía, era porque todavía yo no había sido aceptado por los dioses. Entonces los dioses pedían, ¿qué? Más adoración. Y entonces requerían más sacrificio. ¿Y qué era más sacrificado que presentar mi cereal? Un animal. Entonces mataba, ¿qué? Un gato. Estábamos hablando de que hay gente que ha comido gato. Y si no te acepta el gato, matas al gato y no llueve, pues matas al perro. Y si matas al perro y no llueve, al cabrito. Y si no, a la oveja. Y si no, al toro, a la vaca. Y si no es suficiente con la sangre de un animal y todavía los dioses dicen no es suficiente, necesito más adoración, entonces empiezas a hacerte cortes de tu propia sangre. ¿Te acuerdas de Baal? Y los sacerdotes de Baal y Elías, que me hace mucha gracia Elías, en Reyes. Elías en España decimos es un cachondo, es un tío, o sea, ¿os acordáis? Vamos a hacer dos altares, este para Jehová y este para Baal. Venga, y los 400 sacerdotes allí, profetas de Baal, ahí a adorar, y como no les hacía caso, estaban adorando a Dios, estaban a su Dios, a Baal, que significa Señor, a su Señor, y estaban allí, se pusieron a bailar a ver si ese Dios contestaba y hacía caer fuego del cielo, y como no les escuchaba, se hacían cortes, y dice Elías, a ver ese corte, eso es poco, eso es poquita sangre para tu Dios, córtate aquí sale mejor, más rápido, aquí va a salir una adoración. Esta. Ahí. Bien. Si te desmayas, descansa un poquito. Descansa. Ahí. Elías se reía. Decía, oye, a ver si se ha dormido. En algunos textos dicen, a ver si ha ido al baño. Oye, porque pensaban que a Dios lo podías comprar con sangre, con adoración. ¿Cuándo es la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia? ¿Alguien lo sabe? Libro, venga. Génesis, muy bien, mini punto para la fila de los fariseos. Claro. Génesis. Hermanos, esto es una masterclass, ¿eh? Clase magistral. Seamos serios. Génesis. ¿Capítulo qué? 22. Acompáñame. Primera vez que aparece la palabra adoración. Mi papá siempre me ha enseñado que cuando aparece la primera vez algo en la Biblia
ahí hay un principio hermenéutico, ahí hay una semilla conceptual de la que después parte todo lo demás. Así que, qué importante es, si estamos en una clase magistral en torno a la adoración, ver en qué lugar aparece por primera vez la palabra adoración. Y aparece en un lugar terrible. Y de tanto que se ha predicado, ha perdido la fuerza emocional de la situación. Nos encontramos en Génesis capítulo 22, en la época de los patriarcas. Versículo 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, que yo siempre me imagino al asno de Shrek, por alguna razón. Siempre está ahí. Es inevitable, es él. Esperad aquí con el asno, yo y el muchacho, es decir, Isaac, iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí, en este punto es donde por primera vez aparece la palabra adoración. Adoraremos, hashá, en hebreo. Adoraremos y volveremos. Ahora, permíteme ponerte en situación. Y por si hay algún teólogo en la sala que dice, sí, pero hay una adoración anterior, es verdad, hay una adoración anterior con Caín y Abel en Génesis capítulo 4, cuando hay ese sacrificio, pero no aparece la palabra. Es un acto de adoración cuando Caín ofrece una ensalada y Dios dice, esto no, y Abel ofrece un sacrificio. Pero la primera vez que aparece la palabra adoración es aquí, shahá. S-H-A-J-A-H. Por eso estoy apuntando, S-H-A-J-A-H. Shahá. Esperad aquí con el asno de Shrek, yo y el muchacho iremos, subiremos, adoraremos y volveremos. Permíteme ponerte en contexto. Abraham, que es el padre de la fe, el amigo de Dios. Él se llamaba Abraham. Y Dios le da una nueva identidad, le llama Abraham. Y a su esposa se llamaba Sarai y dijo, muy largo, Sara. Abraham, muy corto, Abraham. Sarai, muy largo, Sara. Se le presenta Dios para decirle, vas a tener un hijo, ya siendo el hombre mayor, ya 90, 100 años, que aquello ya no funcionaba. Estaba ya el chiringuito cerrado. Aquí se ve el chiringuito, lo de fútbol. ¿Sí lo ves? ¿Sí? ¿Tú lo ves? ¿Sí? Aquello estaba ya cerrado, aquí ya no pasaba nada por las noches, yo deduzco, que aquello ya se quedaban los dos con la mantita tapaditos y ya está. Vas a tener un hijo, le dice Dios. Los ángeles, uno de ellos probablemente era Dios, Jesús, se le presenta, vas a tener un hijo. Y Abraham, dice el texto, que se postra. Y Sara se ríe en la cocina, se parte de risa. Y Abraham se arrodilla, pero de la risa. Para que no le vean, se arrodilla y empieza como a decir, ¿pero qué dices? ¿Tendré yo placer por la noche? Preguntaba Sara. Sara, mira tú la picara. ¿Tendré yo placer? Dice el texto, sí. Y nace entonces, ¿qué? Risa, porque eso era de risa. Nace Isaac, la risa. Su hijo amado, su favorito. Y entonces una noche Dios le dice, entrégamelo. Y Abraham no dice, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque Abraham está acostumbrado a los dioses. Y a los dioses, para apaciguarles y para complacerles, hay que adorarles. Y en Canaán, el sacrificio más importante que tú podías hacer era ¿qué? Si con tu propia sangre no se podía, ¿qué tenías que hacer? Entregar a tu hijo. Y entonces Abraham pensó, Yahvé, que es mi Dios, es como los demás dioses finalmente. Hay que adorarle y si me ha pedido a mi hijo, yo tengo que entregar a mi hijo. Porque es lo que Dios me ha pedido. Porque Dios es el que pide. Dios es el que demanda adoración. Así que tengo que confiar en Él. Es mi Dios. Y entonces él va al monte Moria con el corazón roto, pero con una esperanza en el corazón.
Porque ese mismo Dios que le dijo, entrégamelo, también le dijo, en él tendrás descendencia. Yo me pregunto, ¿cómo un padre es capaz de confiar en Dios hasta ese punto? ¿Cómo un padre es capaz de adorar a Dios hasta ese punto? Paréntesis. Paréntesis necesario porque somos evangélicos todos los que estamos aquí. ¿Hay algo de música aquí? No. ¿Hay algo de emocionalismo aquí? No, hay un padre destrozado. Hay dudas, todas. Pero en medio de las dudas, un hombre que sigue confiando en Yahvé. Y que está dispuesto a entregar a su hijo, porque cree que Yahvé es como todos los dioses, es el pedidor. Es uno que pide adoración para ser bueno contigo. No hay nada de música, no hay nada de emoción, no está Danilo Montero así. Solo hay obediencia basado en lo que él conoce de Dios. Y eso sería la adoración en un sentido, para comenzar. Un acto de obediencia, obaudire, escuchar y seguir al Dios que te ordena. Y confías en él en medio de las dudas. ¿O tú crees que Abraham no tenía dudas? Claro que las tenía. Ahora bien, fíjate lo que ocurre. Padre mío, versículo 7. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña. Iba el niño cargando la leña. Y el niño era listo. Dice, aquí falta algo. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y ahora tú tienes que tomar una decisión aquí. O Abraham lleva mintiendo desde el versículo 5, o Abraham sabe algo que los demás no saben. Entiéndeme bien. La primera vez que aparece la palabra adoración dice, yo y el muchacho iremos, adoraremos, ¿y qué? Volveremos. O sea, ya él está intuyendo, si Dios me ha dicho que lo mate, lo tengo que matar. Pero él me ha dicho que en él me será llamada descendencia. Así que algo tiene que hacer Dios. Confío en la palabra de Dios para adorar en este punto. Y aquí le dice a su hijo, ya no está mintiéndole a los siervos, supuestamente, sino a su hijo, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le dice Abraham? Dios proveerá. Ojo con esto. Dios proveerá, pero Abraham está, en realidad Abraham, la orden es, Isaac es el cordero. ¿Entendéis? Ahora, para tener luz aquí, tenemos que viajar entonces a Hebreos. Vente conmigo a Hebreos. Hebreos 11, la pasarela de los héroes de la fe. ¿Están bien, hermanos? Sí, con esta clase magistral. Hebreos 11, fíjate. Ahí, hablando de Abraham en varios lugares, versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí, versículo 19, atención. Porque pensaba que Dios es, ¿qué? Poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, que según el autor de Hebreos, Abraham fue capaz de entregar a Isaac porque decía, yo creo que Dios me ha dicho dos cosas, que sacrifique a Isaac, pero a la vez me ha dicho que en él será llamada descendencia. Pues él conocía hasta tal punto a Dios que en Génesis 22, ¿en Génesis 22 había Biblia escrita? No, estamos en Génesis 22. Pero ya Dios se había revelado a Abraham de una manera tan profunda que dice que él pensaba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Es decir, que el Dios al que él servía era capaz de resucitar a los muertos. En Génesis 22. Esa era la calidad, la profundidad de la relación que Abraham tenía con Dios. Por eso pudo adorar de esa manera tan profunda y tan radical.
¿Tiene sentido para ti a pesar de mi acento lo que estoy queriendo decir? Y quizá por eso nuestra adoración hoy es tan superficial, porque la adoración básicamente es lo que tú conoces de Dios, te da la capacidad de confiar en ese Dios, aunque no lo tengas todo claro, y das un paso de fe. No porque tú tengas una fe inmensa, no porque tú confíes en ti, sino porque a pesar de las evidencias sigues confiando en que Dios es bueno. Bueno. Y en pandemia esto hemos tenido que vivirlo. El otro lugar donde aparece la palabra adoración de una manera muy fuerte es en el primer libro que se escribe de la Biblia, el libro de Job. En el libro de Job, cuando le ocurren todas las tragedias que le ocurren a Job, dice que él se postró. La palabra adoración, esto en una clase magistral queda un poco teatral, pero está bien. La palabra adoración, ya he dicho que es shahá, pero en el griego tiene dos palabras, ¿no? Sobre todo, hay varias, pero una es proskuneo. Y proskuneo significa arrodillarse. De hecho, los traductores a veces no saben cómo traducir, si poner adoración o arrodillarse. La otra palabra es latreia. Latreia o latrewo. Latreia sería el sustantivo. Latreia. Y no saben si traducir adoración o servicio. De latreia vendrá la palabra, que la vamos a ver en las próximas sesiones, idolatreia. Idolatría. Pero la latreia es algo bueno per se. Job, en medio de toda la desgracia, se postra y entrega su vida confiando en Dios en mitad de todo lo que le está ocurriendo. ¿Por qué Job es capaz de hacer eso? Porque conoce a Dios. Queridos, no podemos comenzar la casa por la ventana. Estamos comenzando una clase magistral, una aventura de 2 días en torno a la adoración. Pero tú no puedes obligar a la gente a que adore al Señor si no la conoce, si no tienen una relación profunda con el Señor y con su palabra. Estoy abriendo muchos melones, decimos en España. Abraham confiaba en Dios en medio de todo. Volvemos a Génesis 22. Y ya tenemos a Abraham que ha atado a Isaac y que va a matar a su propio hijo porque cree que Dios, el único Dios verdadero, es como todos los dioses y lo va a adorar. Pero cuando levanta la mano escucha una voz que dice: ¡detente! ¿Cómo que detente? ¿Pero no me habías pedido esto? No. Yo te quería enseñar algo. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, que adoras a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá, Yahweh Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Yahweh será provisto. Aquí Dios está dando la primera clase magistral de adoración. Y este es el Dios para el que yo trabajo. Abraham, para un momentito. Yo no soy como los demás dioses. Yo no quiero la sangre de tu hijo. Los demás dioses te piden sangre, esfuerzo, obras. Los demás dioses te dicen: haz esto y serás acepto. Haz esto y vivirás. Porque los demás dioses, que son ídolos, son dioses que piden. Pero el único Dios verdadero no es el pedidor, es el dador. Es Yahweh Jireh, el que provee. Y soy yo mismo, el que me voy a dar a ti. El que te va a dar todo lo necesario para que tú me puedas adorar. El que te dio la vida para que puedas conocerme. El que te dio la vista para que puedas mirarme. El que te dio el oído para que puedas oírme. El que te dio los brazos para que puedas abrazar y el corazón para que puedas amar. Soy yo el que da el primer paso. Porque en el cristianismo, queridos, la adoración no es para ser aceptos por Dios. La adoración es
Porque hemos sido aceptos en Dios. La adoración no es una acción que yo hago para movilizar a Dios. La adoración es una reacción frente a la revelación de que Dios es bueno, que es amor, que es compasión, que se ha dado a nosotros. Y en Génesis 22 se predica el Evangelio. Y entonces aparece el carnero, el cordero coronado con espinas en un zarzal, que provee Dios mismo. Yo soy el que te va a dar la capacidad para que me adores. Y obviamente esto se conecta con Hebreos de manera directa. Jesús, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús, el sacrificio. Jesús, el templo verdadero. Es el único lugar de conexión con Dios. Es el único lugar desde donde se puede adorar a Dios. ¿Por qué? Perdonadme, estoy saltando, ¿vale? ¿Estáis todos conmigo? ¿Alguien se ha perdido en Malaquías? ¿Se ha quedado allí? Cuando Jesús llega al templo, que el templo está en el monte Sión. Es muy interesante. Llega al monte Sión. ¿Qué es el monte Sión? Bueno, volvemos a Génesis 22. ¿Cuál es el monte en el que está sacrificando el animal Abraham? El monte Moria. El monte Moria. Si sigues leyendo, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, de repente descubres que David hace crónicas, descubres que David hace algo bastante mal, se le sube a la cabeza, cree que él ha construido su reino según sus obras, y entonces hay un espíritu de muerte como consecuencia, una especie de peste que empieza a destruir a la gente. Pero ¿dónde se detiene ese espíritu? Yo te lo digo. En la era de Araúna, la era de un tipo, una tierra, de un tal Araúna. ¿Y David qué hace? Conocemos la historia. ¿Qué es lo que hace David? Va y dice, compro esta era. Y en una negociación típica oriental, el tipo dice, no, mi rey, no te la vendo, te la regalo. Pero eso es mentira, eso es una negociación oriental. No, porque no haré algo a Dios que no me cueste. Y él compra la era de Araúna. ¿Sabéis dónde estaba la era de Araúna? Según algunos manuscritos del Antiguo Testamento en Crónicas, en el monte Moria. El mismo sitio de Abraham. ¿Y sabéis qué es lo que se construye en el monte Moria? El templo. El templo de Salomón, que construye el hijo de David. Según esta teoría, y de hecho hoy en día los israelitas así lo creen y los musulmanes así lo creen también, que dentro del templo, ahora mismo del templo musulmán que hay allí, está la piedra donde Abraham sacrificó o intentó sacrificar a, según ellos, Ismael, ¿vale? Pero en el templo, vuelvo a Jesús. ¿Alguien se ha quedado en Joel? ¿No? Vuelvo a Jesús. Durante miles de años se sacrificaba por la mañana y por la tarde un cordero. Por la mañana y por la tarde. Porque el templo era el único lugar donde se podía adorar a Dios. ¿Por qué? Porque era el único lugar donde estaba, de alguna manera simbólica y también real, la presencia de Dios. Por eso los profetas denunciaban los lugares altos. Por eso en la siguiente sesión veremos en Juan 4. ¿Dónde se adora? ¿En este monte o en el templo? ¿Dónde se adora?, preguntaba la mujer samaritana. Pero allí llega Jesús, ve el templo donde se adoraba al Señor. Pero él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Porque este templo, su tiempo simbólico de enseñanza ha terminado. No habéis entendido nada. Creéis que esto es por obras, que es comprando. Pero desde un principio en este monte lo que se ha declarado es que Yahweh Jireh. Él es el que provee para perdón de pecados. No hay sangre suficiente que compre tu vida. A menos que Dios mismo venga. En 3 días lo levantaré. ¿Y qué es lo que se levantó? Él. Se levantó Él. Y aquí está haciendo una declaración que es un cambio copernicano de la adoración. La adoración es
la conexión con lo trascendente, con lo divino, con lo eterno, la conexión con Dios, el lugar de encuentro con Dios. El único lugar donde podías encontrarte con Dios era el templo. Pero llega Jesús allí y dice, no, queridos, allí no te encuentras con Dios. El único sitio donde te puedes encontrar con Dios es aquí. Yo soy el lugar de encuentro con Dios. El único lugar. Yo soy el camino, la verdad, la vida. La vida. ¿Y sabes qué hizo la vida por ti? Morir por ti. Dios en la cruz estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La adoración, queridos, no es lo que tú haces para movilizar a Dios. La adoración es la consecuencia natural de lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Desde Génesis. ¿Tiene sentido para ti lo que estoy queriendo explicar en esta primera clase? Queridos, yo me entrego a Dios no para que Dios me perdone. Yo me entrego a Dios no para que Dios me ame, para que Dios tenga misericordia de mí. Yo no le pido perdón a Dios para que Él me acepte. Eso es una idea pagana. Yo me entrego a Dios porque Él me amó primero. Yo me entrego a Dios porque Él me perdonó primero. Yo me ofrezco a Dios porque es lo único lógico, lo único que tiene sentido si Dios ha hecho todo lo que ha hecho. Por eso, ¿hasta aquí me seguís? ¿Alguno se ha quedado en Isaías 43? Por eso en Romanos, esto es Antiguo Testamento parece ser, ¿no? Y aquí está el Nuevo. Por eso en Romanos, ¿alguien ha leído Romanos? Te resumo Romanos en una frase. Romanos en dos frases. Básicamente es ¿cómo hace Dios a los injustos? ¿Cómo hace Dios justos a los injustos de manera justa? Eso es Romanos. ¿Cómo hace Dios justos a los injustos de manera justa? ¿Cómo hace Dios la cuadratura del círculo? ¿Cómo lo hace Dios? Romanos. La explicación es Romanos. ¿Cómo Dios hace un pueblo nuevo con gente que no merece ser del pueblo nuevo? Entonces tú te vas a Romanos y del capítulo 1 al 11 es todo el tiempo cómo hace Dios justos a los injustos de manera justa. Eso es Romanos. Los 11 primeros capítulos, la ira de Dios, que es el diagnóstico, la ira de Dios, ya estoy terminando, me quedan 2 minutos. La ira de Dios, el reloj del mal. Esto cuando suena, hay una compuerta así y me comen los tiburones. Pero termino con esto, primera sesión, y luego sigo, no pasa nada. Hacemos un break. Queridos, o los músicos tienen que subir, ¿no? Van a hacerme aquí a tocar la lira, el arpa, para que se calme Saúl o algo así. Saúl el malo. Hay 2 Saúles, 3 Saúles. Bueno, y qué interesante, perdón, vais a tener, bueno, como no suben los músicos, yo sigo. Qué interesante Saúl, tu nombre, mira, no había caído. Es interesante que en la Biblia hay 2 Saúles, uno bueno y uno malo. Está el malo, que es Saúl el rey, y está el bueno, que era malo, que es Saúl Pablo. Saúl, él se llamaba Saúl. Saulo, de la tribu de Benjamín. Y se llamaba Saúl probablemente porque como Saúl el primer rey también era de la tribu de Benjamín. Pero cómo Dios redime hasta los nombres. Por eso tú te puedes llamar Saúl, si no. Saúl, Caín. No hay ningún Caín bueno, ¿no? Jezabel, ¿hay alguna? Qué bonito. Jeza. Dalila. ¿Hay alguna Dalila? Alguna habrá seguramente. Alguna Dalila tiene que haber por ahí. Romanos del 1 al 11. Los 3 primeros capítulos, el diagnóstico. Pero luego la gracia de Dios. Romanos del 1 al 11 es todo el tiempo lo que Dios hace, no lo que haces tú. Tú no haces nada. Dios lo hace todo. Y entonces viene Romanos capítulo 12. ¿Y qué dice Romanos 12? Lo conocemos, no sé si lo tenemos por aquí. Romanos 12 dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que, aquí lo tenéis, paramos,
Así que, hermanos, por lo tanto, os ruego que por la misericordia de Dios, por lo tanto, ¿de qué? Llevo 11 capítulos, dice Pablo, explicándote una cosa, las misericordias de Dios. Los 11 primeros capítulos son las misericordias de Dios. Por tanto, vamos a hacer, ¿qué tienes que hacer tú? Ahora viene tu parte, ahora entras tú en juego. Os ruego, por lo que Dios ha hecho, que ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, pero no muerto, vivo. Que presentes tu vida agradable a Dios, que es vuestro latreio logikon, lo lógico de adoración. Por lo que Dios ha hecho en los 11 capítulos anteriores, lo lógico es que si tú conoces a ese Dios, conoces su misericordia, su bondad, su amor, su entrega, su sacrificio, lo lógico es que tú te entregues con todo. Principio número 1 de la adoración. La adoración no es para que Dios te acepte, sino porque Él te ha aceptado. Y ahí empieza la adoración cristiana, que no tiene nada que ver con la adoración pagana, que pretende negociar con Dios. Yo me entrego a Dios, pero no para que me ame, sino porque me amó. Y porque no hay mejor lugar que sus manos para vivir. Para amar nivel Dios. Ahora en Instagram está muy de moda lo de este cocina nivel Dios, este juega fútbol nivel Dios. ¿Tú quieres amar nivel Dios? ¿Tú quieres saber el nivel del amor de Dios? Mira la cruz. Así ama a Dios. Porque Él no es el pedidor, es el dador. Y frente a ese amor incondicional de Dios, ¿qué otra cosa lógica voy a hacer que entregarme? No porque lo tenga todo claro. Abraham tenía un montón de dudas seguramente. Y no tengo el tiempo. Pero en medio de todas sus preguntas, confió en el Dios que él creía que era capaz de resucitar a los muertos. Hasta ahí es que Dios pide que confíes en Él, porque Él es bueno. Porque el único lugar de encuentro con Dios, insistiré en la segunda sesión, es Jesús de Nazaret. No hay otro sitio donde puedas encontrarte con Dios. No hay otro sitio que Jesús. Jesús es el sacrificio de Dios. Jesús es el sacerdote de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el lugar de encuentro con Dios. Y es a través de lo que Dios hizo en Jesús que yo puedo levantar las manos, arrodillarme, entregar mi vida como sacrificio vivo. Porque principio número 1 de la adoración. La adoración no es para que Dios me acepte, sino porque Él me ha aceptado. ¿Tiene sentido para ti? Seguiremos en la siguiente sesión.